Buenos días, traders. En el día de hoy lo que vamos a ver son patrones de continuidad. ¿Qué son? Son una pausa en la tendencia para luego continuarla. Reciben nombres propios, como pueden ser cuñas, banderas, banderines, rectángulos, triángulos, y es esencial poder identificarlos para así operarlos e incluirlos dentro de la estrategia que tiene cada uno en conjunto con otros parámetros. Antes de empezar, lo que les quiero decir es que su capital está en riesgo y esto no es un juego, ¿sí? Pueden perder todo el dinero si no tienen los conocimientos suficientes para operar, incluso aún teniendo conocimientos suficientes, pueden perder todo su dinero. Sin más hablar, vamos a lo nuestro, para lo cual yo le preparé una presentación en un PowerPoint para que de esa manera podamos hacerlo de forma interactiva, yendo al gráfico real y comparándolo con lo que muestro acá en la presentación de PowerPoint, que muchas veces cuando lo mostramos en gráficos de un PowerPoint, dista mucho de lo que ocurre en la realidad, así que continuamente vamos a ir viendo lo que realmente se ve en un gráfico. Estos patrones que dibujan las velas se llaman patrones de continuidad y son una pausa en la tendencia para luego continuarla. Es decir, hay una tendencia, dibujan una acumulación, como puede llegar a ser este un triángulo, para luego continuar con la misma. Los nombres que reciben, como les dije, son triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es el triángulo. Ocurre con mucha frecuencia y hay que saber identificarlo, tanto como para no operar en contra como para operar a favor. Hay distintos tipos de triángulos y tenemos ascendentes, descendentes, simétricos y expansivos, y lo que vamos a hacer ahora es verlos a cada uno de ellos. ¿Qué requisitos tiene que tener para hacer un triángulo? Tiene que tener 4 puntos de apoyo, como dos, por lo menos dos superiores y dos inferiores. Los dos superiores se los muestro con la flecha roja, los dos inferiores con la flecha verde, y tienen distintas partes que las vamos a ir conociendo con el transcurso de la presentación. Una de las partes es la base, que está señalada con la letra amarilla y tiene con la flecha amarilla y tiene relevancia ya que esa base es la que se va a proyectar en la ruptura para buscar nuestros objetivos y ya se los voy a explicar en mayor detalle más adelante. Un triángulo puede tener más toques tanto superiores como inferiores, pero habitualmente esta es la forma que tiene, con dos toques por arriba y dos toques por abajo es suficiente para definir un triángulo. Este es un triángulo, como vamos a verlo, un triángulo alcista, donde tiene una base plana por arriba, una base inclinada por debajo, una línea inclinada por debajo, con una cierta angulación, y la base. Habitualmente, cuando es un triángulo alcista, los movimientos hacia arriba se ven con más volumen, los que van hacia abajo se ven con menos volumen, o sea que este movimiento tendría que tener menos volumen, este movimiento, perdón, tendría que tener más volumen, este movimiento menos volumen y en la ruptura tendría que tener un gran volumen. Esa es la característica de todos, absolutamente todos los patrones de continuidad. En la ruptura del patrón, un gran volumen, que a veces hace un pequeño retroceso hasta el punto de ruptura, que habitualmente se da con poco volumen, para luego continuarlo. Sigamos avanzando. Este es un triángulo ascendente, como les explicamos, una línea plana superior, una línea ascendente inferior, habitualmente precedido por una tendencia, y la ruptura que habitualmente se da en el 75% del triángulo. ¿Cómo es eso del 75% del triángulo? Si esta medida es el 100%, dividimos en cuatro partes, una, dos, tres, es decir, un tercio, un cuarto, dos cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Este punto de acá sería el 75% de este movimiento, que sería el 100%. Habitualmente en el 75% rompe. Algunos lo dividen en 3 tercios, 1, 2, 3 tercios, y lo que te dicen es que, eh, perdón, vamos a dividirlo en 3 tercios sería, dividimos esto en 3, o sea, un tercio sería acá, el segundo tercio sería acá, y en ese segundo tercio es cuando rompe. Eso para ubicarnos en la temporalidad de la posible ruptura. Claramente esto es un patrón alcista y lo que se proyecta es esta línea de base hacia arriba, del mismo tamaño para buscar los objetivos. No quiere decir que esto no pueda continuar, pero por lo menos cuando rompe el triángulo va hasta esa proyección de la base. Continuemos.
un triángulo descendente. Esto puede producirse tanto al alza, como vimos en el anterior triángulo, como a la baja. Cuando es a la baja, la línea plana, para que sea un triángulo descendente, la línea plana es inferior, la línea que está inclinada es superior. Acá tenemos 1, 2, 3 toques superiores, 1, 2, 3 toques inferiores y el cuarto toque viene la ruptura. Proyectamos esta línea de base hacia abajo para buscar nuestros objetivos. Si se fijan, es un espejo del triángulo que vimos anteriormente, sino que este es al alza y este es a la baja. El triángulo simétrico tiene toda la misma explicación, es decir, el triángulo simétrico, las dos líneas son inclinadas, ¿sí? Convergen en el vértice que habitualmente nunca llega el movimiento al vértice. ¿Por qué? Porque se rompe en el 75% del triángulo, o en el segundo tercio, como quieran verlo, que sería un 66% el segundo tercio. Acá tiene más toques por arriba, pero por lo menos tiene que tener, como les dije, dos. Hay una tendencia previa que luego es rota para continuarla. Este triángulo algunos también lo describen como un patrón neutral. Si se fijan, todos los patrones son una pausa en la tendencia. Esto es una pausa en la tendencia. Y se produce en todas las temporalidades, en 1 minuto, en 5 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas, en un día, en semanas. En todas las temporalidades se puede producir. Solamente que, obviamente, los movimientos van a ser mayores en temporalidades más altas y van a tardar más tiempo en terminar de formarse. Ahora vamos a ir cuando terminemos de ver todos los triángulos, vamos a verlo en una gráfica para poder identificarlos. Este es lo que les decía, cómo medimos los objetivos luego de la ruptura, proyectando la base. Esta es la base es del punto A al punto B y se proyecta a partir del punto C, que es este, hacia arriba. ¿Sí? Hasta ese punto por lo menos se va a producir el movimiento la mayoría de las veces. Esto no es infalible. No hay que tomar solamente un patrón alcista para invertir. Hay que tomar otros indicadores. Hay que verlo en su conjunto. Y más adelante les voy a hacer un video de cómo identificar y cómo unir todas estas cosas. Porque si ustedes se fijan, vemos volumen por un lado, patrones por el otro, indicadores por el otro, libro de órdenes por el otro lado. Y en realidad la inversión no es invierto a través de estos patrones. Probablemente pierdan si solamente toman en cuenta estos patrones. Tienen que tener en cuenta en conjunto todo. Esto es uno de los ladrillos para construir la estrategia, ¿sí? Es uno de los ladrillos. No crean que una vez que sepan esto ya está, van a poder identificar un triángulo, esto se va para arriba, invierto, porque posiblemente se les vaya su dinero en un abrir y cerrar de ojos si solamente tienen en cuenta los patrones alcistas. Ténganlo en cuenta como un ladrillo más de todos los ladrillos que hay que tener para construir esa estrategia. Bien, sigamos. Este es un triángulo en expansión. Generalmente se da en los mercados con mucha volatilidad, en los mercados inestables, ¿sí? Las dos líneas no convergen, como la anterior, que convergen es esto, que se unen en un punto, sino que divergen, es decir, que se separan. Se separan y lo que hacen en realidad no es un patrón de continuidad, sino que es un patrón de cambio. Fíjense que viene una tendencia alcista, empieza a hacer movimientos cada vez más bruscos, rompe, vuelve y después cambia de tendencia. La proyección es la misma de la base hacia abajo. Esta es la excepción del triángulo, que es un patrón de cambio. Repasemos. La tendencia se reanuda luego de la ruptura. Este es el punto de ruptura. Una vez que se rompe, como toda resistencia rota, una vez que se rompe, funciona de apoyo, ¿sí? Funciona de soporte, la resistencia pasa a ser soporte. El vértice también se comporta como un apoyo. Es esperable que la ruptura llegue hasta la proyección de la base, que era esta. Y el criterio para decir que un triángulo fue penetrado, es decir, que se rompió, es que cierre por encima de los límites del mismo. El límite es esta línea superior. Una vela tiene que cerrar en este punto, en cualquiera de este punto, ya que ahí podemos decir que realmente fue roto, porque a veces produce una ruptura acá, pero vuelve y es una falsa ruptura. El límite de tiempo, como les explicaba, es o el 66% si lo dividimos en 2 tercios a este movimiento, o el 75% si lo dividimos en
cuartos. O sea, este sería el 75% y este sería el 66%, que es más o menos donde se produce la ruptura. Vamos a ver un triángulo con relación al volumen. Como les dije, el volumen disminuye cuando baja y aumenta cuando sube, aún en los movimientos dentro del triángulo. ¿Sí? Sin dudas que acá, en este movimiento, tiene que haber un gran volumen y eso nos va a marcar la pauta de que la ruptura es real. Esto no es infalible, ocurre las mayorías de las veces, pero a veces también ocurre lo contrario. Nosotros lo que tenemos que obtener es una ventaja en términos de estadísticas y con esto estaríamos obteniendo una ventaja porque la mayoría de las veces ocurre esto. No quiere decir que alguna vez pueda pasar lo contrario. Bueno, vamos a ir al gráfico. Vamos a ir al gráfico para identificar un triángulo y de esa manera podemos ver eh, cómo se ve realmente un triángulo. Vamos eh, vamos a salir del modo pincel y vamos a tratar de buscar un triángulo, ¿sí? Un triángulo bajista, alcista o alguno para que de esa manera les pueda mostrar. No siempre es fácil identificarlo y a veces hay que usar un poco la imaginación. A ver, fíjense acá un triángulo bajista. Acá tenemos un triángulo bajista donde vemos, eh, no es el triángulo ideal que quiero mostrarle. Vamos a ver si encontramos uno un poquito más formado. Fíjense acá hay un triángulo. Acá hay una tendencia que comenzó a ir al alza y vemos la línea superior del triángulo y la línea inferior del triángulo. Se debe dibujar un poquito mejor. La línea superior es de acá hasta acá. La línea inferior es de acá hasta acá. Esta es la ruptura. Vamos a dibujarlo un poquito más largo. Vamos a hacer una cosa. Una línea de tendencia desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Fíjense, tenemos la base, un toque superior, un segundo toque por arriba, dos toques por abajo y a veces hay que usar un poco la imaginación, no siempre es exacto y me parece bien que vean esto porque siempre a veces uno busca la exactitud en el triángulo y no siempre sucede, ¿sí? Fíjense que acá se sale un poco de los márgenes, acá no llega a tocar bien, no es un triángulo perfecto, pero es un triángulo. Tenemos un cambio de tendencia donde empieza a ir al alza. Acá rompe el triángulo y hay mucho volumen. Fíjense que los movimientos de la ruptura suceden con gran volumen y eso nos marca la pauta de que la tendencia va a seguir por lo menos hasta la base del triángulo, ¿sí? Proyectada desde la ruptura. ¿Sí? Desde la ruptura hasta la base del triángulo llegó y después revirtió. Eso es un triángulo. Me hubiese gustado que tenga una tendencia al alza previa. Acá, fíjense que acá hay un triángulo también. Este es un claro ejemplo de un triángulo. ¿Sí? También puede ser una especie de banderín que más adelante lo vamos a ver. Fíjense el triángulo. ¿Sí? En realidad es más una bandera, como vamos a ver, pero dibuja un triángulo y luego continúa el alza. Esto es más una bandera o un banderín que más adelante lo vamos a ver. Muchas veces eh, ocurren figuras que no son del todo definidas. Tengan en cuenta eso en el gráfico, en el PowerPoint que les estaba mostrando, los gráficos eran muy claros, no obstante después es más difícil identificarlos. Ahí estaba en una temporalidad de 1 hora y ahora me fui a una temporalidad de 5 minutos y fíjense cómo tenemos triángulos por todos lados en la temporalidad de 5 minutos. Les muestro esto para que vean que sucede en todas las temporalidades. Acá tenemos un, un triángulo que lo podemos trazar acá.
Acá tenemos un triángulo, ¿sí? Podemos interpretar este como un toque por abajo, dos toques por arriba, uno por abajo y la tendencia continúa, ¿sí? Eh, Después podemos buscar otros triángulos. Quiero mostrarles a ver si encuentro un triángulo alcista. Fíjense cuando se van formando, acá no sabemos lo que pasa a la derecha del gráfico y podemos ir observando un patrón que puede continuarse. Trazamos esta línea así y esta línea así. Entonces podemos proyectar que esta es la base del triángulo, esta es una gran tendencia alcista y acá puede formar o una bandera o un triángulo o un banderín, ¿sí? Un toque por abajo, que vaya para arriba, otro toque por abajo, que vaya para arriba y que rompa. Sabiendo el movimiento que va a realizar, acá podemos hacer un long, cuando llegue acá arriba podemos hacer un short, cuando llegue acá abajo podemos hacer un long, cuando llegue acá arriba un short, cuando llegue acá abajo un long, y acá ya lo dejamos al long previendo que va a romper. Todo esto puede pasar como no, pero hay posibilidades de que ocurra. Ya cuando tenga un toque por arriba y vuelva, ya la formación del triángulo va a estar más clara y claramente tal vez no invertamos en short porque un triángulo, invertir en contra de un triángulo alcista, habitualmente hay algún número de personas que va a pensar que esto va a seguir al alza y tal vez nos saltan los stop. Bueno, espero que haya quedado claro el triángulo, los triángulos. Ahora vamos a seguir con la presentación para ver banderas y banderinas y a partir de banderas y banderines y a partir de acá es todo muy similar, ¿sí? Fíjense que eh, la bandera y los banderines son patrones de continuidad y se forman de manera muy similar a los triángulos. Una tendencia previa, una consolidación, una pausa en la tendencia para luego continuarla. Cambian un poquito las proyecciones nada más. Fíjense que la bandera tiene forma de rectángulo y siempre va a tener caída hacia el lado contrario a la tendencia. Si la tendencia era al alza, la bandera va a caer hacia abajo. Si la tendencia era a la baja, la va a tener caída hacia el otro lado. Si la tendencia era a la baja, la bandera va a ser hacia el alza para luego caer. ¿Sí? Eh, Perdón, si así lo tendría que haber dibujado. Tendencia a la baja, bandera hacia arriba, caída. Fíjense lo que ocurre con el volumen. En el mástil aumenta, en la consolidación de la bandera disminuye, en la ruptura un gran volumen. ¿Sí? Como el triángulo, en la ruptura también un gran volumen. Acá hay una bandera, este sería el mástil, esta sería la bandera y este el otro mástil. La proyección es del mástil, es decir, todo esto lo proyectamos acá arriba. ¿Sí? ¿A partir de dónde? De la ruptura. Perdón, a partir de acá. De la ruptura proyectamos el mástil. Fíjense qué gran cantidad de ganancias que nos puede dar una bandera que acertamos el movimiento, ¿no es cierto? Generalmente se dan en mercados donde hay gran tendencia alcista o gran tendencia bajista, porque también la bandera se puede producir en tendencias bajistas. Acá yo les corté y pegué movimientos que asemejan a bandera. Tenemos el mástil, la bandera hacia arriba y en la ruptura de la bandera un gran volumen y proyecta todo este movimiento hacia abajo. Fíjense qué claro que es. Y también fíjense que los patrones muchas veces se confunden, porque esto uno puede decir, bueno, pero esto es un triángulo. Y sí, puede ser un triángulo con una gran base, ¿sí? A veces no es del todo claro el movimiento, pero uno tiene que saber que acá está viendo un movimiento, una consolidación, una pausa que puede continuar. Sea triángulo, sea bandera, sea banderín, los movimientos son muy similares, rompen con un gran volumen y continúan la tendencia, del triángulo se proyecta la base, la bandera se proyecta el mástil, que es mucho mayor el movimiento, y el resto de los movimientos que vamos a ver también son similares. Banderines, para que se entienda, es un triángulo pequeño que va precedido por un gran volumen brusco, eh, es decir, es igual a la bandera, pero en vez de una bandera es un triángulo pequeño. Fíjense, un mástil, un triángulo pequeño, continúa la tendencia. ¿Sí? Fíjense que es igual a la bandera. La bandera era así, pero acá dibujaba un rectángulo descendente que a la ruptura continuaba con la tendencia. Los movimientos son los mismos, gran volumen en el mástil,
desciende en la consolidación del triángulo, en este caso del banderín, que es un triángulo pequeño, y en la ruptura un gran volumen. Ya es todo lo mismo. Comprenden el movimiento principal y ya comprenden el resto de los movimientos. Fíjense en el gráfico, el mástil, una consolidación en forma de banderín y nuevamente el mástil, que se proyecta, este movimiento se proyecta hacia acá arriba. Fíjense que no es tampoco, miren qué banderín perfecto. Hay ciertos movimientos que hay que usar un poco la imaginación. Acá podemos decir, bueno, esto es una bandera. Y sí, podemos decir que es una bandera y proyectamos este mástil hacia acá arriba. Habitualmente cuando corrige el movimiento al alza de manera con un triángulo, después corrige de otra forma distinta, como puede ser acá un rectángulo. Acá hay otro banderín. Este es un banderín con con mucha imaginación, ¿no es cierto? Acá tenemos el mástil que lo proyectamos hacia abajo. Este es un movimiento bajista, ¿no es cierto? Acá tenemos un doble techo y el movimiento fue a la baja. Bueno, continuemos. En un gráfico de Binance, por ejemplo, miren qué hermoso banderín ahí. Un banderín y continúa a la baja. ¿Hasta dónde? Proyectando el mástil hacia acá abajo. Y fíjense que se dio el movimiento. Vamos a ver si hubo un aumento de volumen en la ruptura y fíjense que no hubo un aumento de volumen en la ruptura. Lo ideal, me hubiese gustado, es que haya volumen, pero sepan que los movimientos bajistas habitualmente te dice que caen por su propio peso. Es decir, los movimientos para que aumente el volumen, para que vaya al alza, se necesita, perdón, para que la acción del precio vaya hacia arriba, se necesita volumen. Pero para que caiga se dice caen por su propio peso. Es decir, a veces cae al infinito la acción y, y no tenemos grandes volúmenes. Bueno, así son los movimientos bajistas. Son, pueden ocurrir con poco volumen. En este caso me hubiese gustado ver en esta ruptura un aumento del volumen, por lo menos similar a este. ¿Por qué? Porque si no empezás a tener una divergencia para que siga el volumen, para que siga el movimiento bajista. Acá tenés un movimiento mayor bajista y un movimiento menor en el volumen. Eso se llama divergencia. Y fíjense que el movimiento empezó a volver, incluso se puede ir para arriba. Y además el movimiento cada vez era menor cuando bajaba, cuando el precio bajaba. Eso se llama divergencia, una de las señales más fuertes que existe para un cambio de tendencia. Entonces, continuemos. Tenemos otro banderín. En este punto tenemos otro banderín. Ahí lo vemos, que luego continúa la tendencia. Y fíjense que acá en la ruptura, bueno, el banderín lo podemos hacer un poquito más grande. Fíjense cómo en la ruptura observamos este volumen que aumenta. Este sí es un movimiento genuino. Tenemos un aumento de volumen en el mástil que después en la consolidación disminuye, dándonos la pauta de que nadie está interesado en que el movimiento baje. Y en la ruptura observamos un retome del volumen para luego continuar. Esto es un movimiento genuino que probablemente se prolongue en el tiempo. No hay divergencia, el volumen aumenta, el movimiento y la acción del precio aumenta, el movimiento alcista posiblemente continúe, hizo una pausa interpretada como un banderín. Cuña, esto es lo último que tenemos, la cuña. La cuña es un movimiento que se genera en contra de la tendencia. Si la tendencia es alcista, se produce una especie de triángulo, pero con forma de cuña. ¿Sí? Las dos líneas, tanto la superior como la inferior, son bajistas. Se produce un rango de movimiento entre esas dos líneas y luego viene la ruptura con la misma proyección del mástil. ¿Sí? De esta especie de movimiento anterior proyectamos hacia arriba. Y tiene una característica. La cuña tiene que ser, si el movimiento es alcista, la cuña tiene que ser hacia abajo. Si el movimiento es bajista, la cuña tiene que ser hacia arriba. Tengan en cuenta que a veces si se produce un movimiento, por ejemplo, un movimiento alcista con cuña hacia arriba, ¿sí? Movimiento alcista con cuña hacia arriba, probablemente sea un patrón de reversión y el precio cambie. Ya lo vamos a ver en patrones de reversión, que más adelante voy a hacer un video. Bueno, y vamos llegando a la final al final del video y vamos a ver en un gráfico con una tendencia bajista, vemos cómo se produce una cuña, ¿sí? Esto es un gráfico diario, cada una de estas barras representa un día.
Es decir, tardó meses en hacer este patrón, pero ocurren también en temporalidades menores en base a la estrategia que cada uno tenga. Fíjense que acá hubo una ruptura y el precio se fue a la baja, proyectando el mástil. ¿Sí? El rectángulo es lo mismo, ¿sí? Una especie de bandera, pero recta, que rompe con volumen y proyecta el movimiento anterior que sucedió. Esto es muy lindo de operarlo, incluso las personas que operan en rangos, porque es un movimiento muy prolijo, donde habitualmente el estocástico da muy buena información. Es decir, da sobreventa acá, sobre compra acá, sobreventa acá, sobre compra acá, sobreventa acá. Y bueno, y acá vas a perder porque si estás operando en un rango, se te va a salir de ese rango y te va a dar pérdidas, pero ya ganaste acá, 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 acá y acá. Bueno, hay personas que operan en rango, hay algunos que dicen que en rango no se operan, yo no estoy de acuerdo. Tranquilamente se puede operar en rango con una buena estrategia. Para absolutamente todo hay que tener cierta predicción de lo que va a pasar, de lo que pasa al lado derecho de la gráfica, que nunca sabemos exactamente qué va a ocurrir. Siempre hay que prever el movimiento que va a pasar y, por supuesto, siempre tiene que ir de la mano con una buena estrategia, una buena gestión de riesgo, una buena psicología, que como ven en otros videos que he hecho, eh, les he aclarado algunos puntos que hay que tener en cuenta tanto para la psicología como para gestión de riesgo, que siempre es útil conocerlo. Como conclusión, los patrones de velas de continuidad de la tendencia son útiles, son útiles. Yo los uso mucho para no operar en contra, no tanto para operar a favor. Son un, un punto más, como les dije al principio, en la formación de una buena estrategia, ¿sí? Pero no es lo único que hay que tener en cuenta. A veces los presentan en otros videos, los he visto como la salvación para una estrategia, y la realidad es que hay que tener en cuenta muchos otros parámetros también. No es la salvación, absolutamente nada es la salvación. Siempre hay que tener en cuenta otros parámetros, volumen, indicadores, libros de órdenes, números redondos, sentimientos del mercado, tendencias, canales, resistencias fuertes, movimientos de las velas, patrones de las velas. Es decir, es útil, hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que saberlos a todos, pero no son la salvación. Hay que estudiar, hay que sentarse a analizar, hay que sumar experiencia y hay que tratar eh, hacerlo eh, de manera, ¿cuál es la palabra? Hacer las operaciones de manera responsable, porque ese es el camino. Acá no hay grandes traders, solo hay gente responsable que hace las cosas bien y hay otros que no pueden hacer las cosas bien. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas bien, a conciencia, con paciencia. Si no tenemos una psicología adecuada, no nos aventuremos a abrir la computadora. Si estamos locos ese día, cerremos la computadora porque no vamos a ver ni un patrón de continuidad, no vamos a seguir la estrategia, no vamos a hacer las cosas correctas. Entonces, hagamos las cosas correctas, sentémonos en la silla a estudiar, pero a estudiar en serio, ¿sí? A estudiar de videos, a estudiar de libros, busquémonos un mentor que nos enseñe de dónde estudiar y de esa forma, así poder ir hacia la rentabilidad. Porque si no estamos cambiando un trabajo de 8 horas que en cierta forma te da un sueldo a fin de mes, un aguinaldo, por uno de 24 horas que no sabemos si vamos a ser rentables o no. Entonces, hagamos las cosas bien y hagamos las cosas a conciencia, a conciencia. Espero haberles sido útil. Les dejo un saludo. Hasta el próximo video.